Ahora te veo. Ya te veo, Jordi. Qué bien, ¿Qué tal? perfecto. Muy bien. Encantada de tenerte, de verte por aquí, de compartir contigo un ratito de conversación y de aprender. El placer es mío, Karina. Tengo muchísimas ganas de tener esta conversación contigo por muchos motivos que seguro que vamos a ir desvelando a lo largo de la conversación. Así que nada, espero que la gente que nos acompañe pues pueda también disfrutar de todo lo que vamos a compartir. Genial, genial, Jordi, fantástico. Va a ser una conversación muy interesante. Yo siempre digo que estas conversaciones, porque hay muchas personas que la ven luego, porque por horarios, depende un poco cómo vamos, se quedan grabadas. Entonces se queda aquí en Instagram grabada y por tanto se puede disfrutar a posteriori las personas que no nos puedan acompañar directamente ahora. Y luego se va a Ajá, quedar grabada también en el canal de YouTube. Así que muy tenemos bien. varios canales por los que compartir esta Estupendo, conversación. Me estupendo. Oye, gustaría, sí, Karina, no te veo, ¿me ves? no te veo. Ah, vale. No sé. Pues No sé si es algo que tengo que tocar yo por aquí o no porque sé, yo me veo a mí mismo. ahora mismo veo que hay varias personas conectadas. Si a alguien, por favor, le pasa como Jordi que no me ve, puede ponerlo por aquí, ¿vale? Porque yo sí estoy viendo la imagen de Jordi y la mía y no sé si es un problema de alguno de los dos. Si no, volvemos o sea, salimos y volvemos a entrar, ¿eh? Que por eso no hay No sé problema, si ya lo hemos se- hecho en otras ocasiones. Alguien que se haya Vale, unido, que nos pueda decir si se ve la imagen de Jordi y la mía, se os ve a los dos, me dicen por aquí. ¿Vale? ¿Tú pues sigues sin entonces verme, Jordi? yo sigo sin Pues verte, con lo cual igual es una cosa mía. sal si quieres y te vuelvo a invitar a entrar, a Venga, ver si hay un perfecto, tema de conexión, que esto pasa muchas veces con la tecnología. Así que perfecto. no, nos vamos a adaptar. Muy bien, voy Sal de la allá. conversación y yo te vuelvo a invitar. Ahí está, vamos a ver si ha sido un problema de la conexión. Gracias por avisar, que nos veis. Vamos a ver si puedo invitar de nuevo a Jordi y ahora sí. A ver si ahora. ¿Qué tal ahora? Tú me ves, pero yo no te veo a ti. ¿No me Sigo ves? igual. ¿Sigues igual? Vale. Qué pena. No sé cuál será el motivo. ¿Quieres Estas cosas que de te la pida yo entrar? tecnología. Venga, vamos a hacerlo así, porque al final acabaremos acertando con la tecnología. Si quieres, Venga, pídeme tú entrar y yo te invito. A voy ver qué allá. tal. Vale, perfecto. Vamos a seguir probando hasta que se vea la imagen de los dos, porque si no la conversación, aunque me escuche, lo interesante es que nos veamos. Ya me decís que se os ve a los dos otra vez. Muchas gracias por avisarnos. A ver si ahora me pide entrar Jordi y se le ve a él también y él me ve a mí. Venga, ya lo veo que está por aquí. Ahí está, ya le he dado paso otra vez. A ver si ahora sí podemos vernos los dos. ¿Qué tal ahora, Jordi? Sigo igual. Sigo ¿Sigues sin igual? verte, Karina. Vaya. Es que al principio, cuando aparece tu imagen, es como si la cámara estuviera al revés. Sin Sí, embargo, yo ahora sí te veo a ti. No sé si es un tema de la cámara, ¿vale? sí. Pero creo que, porque me dicen por aquí, me han vuelto a decir que nos ven a los dos, o sea que tiene que ser algo dentro de tu cámara Dentro y de mi cámara, no. pues ya te Mm, digo. ya no Yo me sé veo, cómo. yo me veo a Te ves mí, a eh, ti, pero a mí no. a ti no te veo. A ti, que en teoría tendrías que estar arriba, te Claro, veo, o sea, está efectivamente. todo, sale todo oscuro. Vaya. Pues ya no sé dónde está el tema, dónde podríamos mirar. Ujú. Hemos Ah, intentado las dos opciones, nada, ¿no? Si mueves la cámara, o sea, le das la vuelta, cambiándola hasta que a lo mejor haga. sí, y si hago esto, sale al revés. Eso es lo que yo Y veía si antes y hago esto, ahora te veo a ti. ahora no me verás. Ahora no te veo, efectivamente. Ahora Ahora yo sí sí me te veo ves. a ti. Mira a ver las opciones de la cámara, me están diciendo por aquí. Ahí nos están echando un Es cable con el tema. que no tengo más opciones, en principio. No, no ves aquí. Pues ya te digo, de momento las personas que se han conectado sí nos ven a los dos.
Pues Karina, Me si quieres por escuchas mí, y no me ves. Bueno, eh, si quieres una por mí pena, pero podemos seguir así y si lo importante es que la gente nos pueda ver. vale, vale. Tú me escuchas bien, eso sí. Hecho perfectamente. Venga, Sí, sí. vale, pues vamos a ello entonces. Bueno, lo primero, Jordi, ya que a nosotros sí nos están viendo los dos, es que te presentes un poquito, que digas a qué te dedicas, en qué trabajas, y a partir de ahí yo arranco con una pregunta que tengo interés en hacerte. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que esto de definirme, Karina, siempre me ha costado mucho, tengo que reconocerlo. Porque no tengo nunca muy claro exactamente qué es lo que soy y qué es lo que hago. Y creo que eso un poco está en que me cuesta etiquetarme, ¿no? Me cuesta Ujú. bastante etiquetarme. Y supongo que me gusta definirme como una persona que soy una apasionada del estudio del dolor, Ajá. sin llegar a considerarme ni muchísimo menos un experto. Y cada vez más creo que tengo claro que lo que más me apasiona es conocer las historias de las personas que sufren dolor. Entonces, desde esa perspectiva, pues me dedico a acompañar y a intentar asesorar y guiar a personas que están en procesos de recuperación, de dolor persistente. Ujú. Y bueno, desde diferentes perspectivas intento trabajar con ellos pues para que puedan tener una perspectiva de futuro pues mucho más positiva y más constructiva de lo que muchas veces el mensaje tradicional les ha hecho sentir. Ujú. Interesante. A mí me pasa un poco también, ¿eh? Eso de las etiquetas me gusta regular, pero bueno, al final siempre es un poco por definir nuestro bagaje profesional, pero me parece interesante lo que tú comentas de esa inquietud que te surge a lo largo de tu trayectoria, que yo sí sé que tienes una trayectoria profesional interesante e importante en el acompañamiento precisamente de personas con dolor. Y Ujú. eso te ha llevado a, digamos, a indagar todavía más en lo que es el dolor persistente. Cuéntame por qué surge en ti esta necesidad o esta curiosidad o este querer acompañar a personas que, como tú decías, ¿no? Que digamos que no han encontrado grandes soluciones a su tema a lo largo de su historia. ¿Qué te anima a hacer ese trabajo? Pues me anima, fundamentalmente me animan varias crisis profesionales, Karina. Ajá. Yo vengo de una época de formación universitaria muy basada en los conceptos tradicionales del modelo biomédico que decimos en mi profesión. Uh-huh. Y de ese modelo salí pues con una serie de creencias y con una serie de visiones acerca del dolor que, bueno, que llevé a cuestas durante muchos años y bueno, pues al final cuando uno se ve en la necesidad de reflexionar acerca de su propia práctica y empecé a darme cuenta de que quizás no estaba haciendo lo que mejor podía para intentar ayudar a las personas que sufrían con dolor persistente, porque veía que cuando yo aplicaba los conceptos que desde el modelo biomédico se me habían educado, pues había muchísimas personas a las que no era capaz de ayudar. Incluso tengo que reconocer que seguramente a muchas no les ayudé en absoluto. Más bien, a lo mejor fui incluso un lastre, ¿no? Para que pudieran tener una perspectiva más favorable. Y supongo que esa sensación de desazón que tienes por dentro cuando realmente te quieres comprometer con la salud de las personas es lo que me hizo cambiar la perspectiva y empezar a ver el dolor persistente desde un punto de vista muy diferente al que desde luego tenía al principio, que básicamente tengo que reconocerte que ni tan siquiera lo tenía. Trabajaba con personas con dolor, pero durante muchos años yo no me pregunté a mí mismo, oye, ¿qué es esto del dolor, no? Uh-huh. Entonces te diría que mi visión actual viene de crisis, de pasar por crisis profesionales mías y tener que mudar de piel para poder adaptarme mejor a las necesidades de esas Qué personas. bueno. Qué interesante, Jordi, porque al final nosotros somos capaces de buscar algo más cuando sentimos, como tú dices, ¿no? ¿Por qué si yo he estudiado, me he formado y se supone que conozco sobre esto, no soy capaz de ayudar a una parte de las personas que acuden a mí, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está fallando? ¿Qué no estoy integrando en mi día a día, mi trabajo? Y bueno, al final esa curiosidad y el querer buscar más allá te ha llevado, por ejemplo, a desarrollar una parcela
que me gustaría que, bueno, por lo menos comentaras un poquito cómo ha ido cómo ha ido esa trayectoria, hacia dónde te ha llevado esta curiosidad, qué has descubierto por el camino y en qué momento profesional estás ahora. Pues yo creo que el mayor descubrimiento, Karina, que he hecho ha sido entender que tengo mucho más que aprender yo de las personas que están en procesos de dolor que realmente a lo mejor lo que ellas tienen que aprender de mí, porque son historias verdaderamente únicas, son verdaderas epopeyas muchas veces, ¿no? Lo que te encuentras cuando estás hablando con personas que llevan sufriendo dolor durante mucho tiempo. Sí. Entonces, eso te diría que es el mayor aprendizaje que me he llevado de toda esta situación. Y, y el punto en el que estoy supongo que se define por algo que tú acabas de decir, que me parece fundamental, que es la curiosidad. Es aceptar que el dolor es algo increíblemente desconocido, a pesar de que cada vez tenemos más información, se cumple, yo creo que el dicho de que cuanto más sabemos de algo, más nos damos cuenta de que no sabemos. Y que al final, si al hablar de dolor nos olvidamos de las personas que lo sufren, creo que no estamos poniendo el foco realmente en la parte importante, ¿no? Que es la parte humana, que es la parte del sufrimiento. Entonces, digamos que estoy en un momento de mi carrera, en un momento evolutivo, donde primero tuve mucha necesidad de saber del dolor y de estudiar acerca del dolor desde varias perspectivas, y ahora estoy mucho más interesado en conocer más acerca de las personas, saber más acerca de las vidas de las personas, saber más acerca de la sociedad, acerca de la cultura, acerca de la antropología muchas veces, ¿no? Porque al final Claro. el dolor es una experiencia tan individual y tan personal y está teñida de tantos matices en cada una de las personas que lo sufren, que o verdaderamente sentimos una curiosidad genuina por saber qué es el dolor para esa persona que tenemos frente a nosotros, o nos va a ser muy difícil poder acompañarles en su experiencia. Mm. Qué importante. Qué importante eso que dices porque al final es un poco como desde la psicología vemos al ser humano también, ¿no? De forma individual, cada persona tiene su bagaje, su historia y a partir de darle ese espacio para conectar con lo que esa persona siente, con lo que es, cómo se expresa, en qué cree. Ahora hablaremos también de la importancia que tienen las creencias en todo esto. Al final lo que estamos nosotros, como tú dices, estamos acompañando a esa persona desde esa humildad, desde su historia, darle ese espacio para que se exprese y a partir de ahí buscar o acompañar a ver qué opciones son las que surgen, ¿no? Las que vayan surgiendo en el Absolutamente, proceso. absolutamente. Además, lo puedo comentar porque tengo la enorme suerte y la experiencia de haber hecho este proceso contigo, que continuamos trabajando además, Ahí y estamos, que sí, sí. para mí ha sido pues un bonito descubrimiento realmente, ¿no? Porque a pesar de mi profesión y de todo lo que yo desarrollo dentro de mi trabajo, no había llegado a integrar el dolor, un dolor además que me acompaña desde hace muchísimo tiempo, desde ese punto de vista y gracias a lo que tú dices, ¿no? A ese acompañamiento, a escuchar la historia de cada persona y a integrarla y a darle ese espacio, a mí me ha sido enormemente útil y es uno de los motivos por los que agradezco también a Noé que nos haya puesto en contacto, a Noé Todea, porque yo tuve que parar de nuevo mi entrenamiento porque mi dolor persistía una y otra vez y no solamente es a nivel físico que te paraliza, es que te afecta a tu día a día, te afecta en todos los sentidos, porque cuando hablamos de dolor, Jordi, tú lo sabes muy bien, estamos hablando de salud y estamos hablando de salud a un nivel holístico, a un nivel global, o sea, la persona si siente un dolor y ese dolor es persistente en el tiempo, ese sufrimiento le paraliza más allá de lo físico, también le provoca un problema de salud mental. O sea, te encuentras como más atrapada en esa situación y a veces falta de energía o sin ganas o frustración, ¿no? Porque muchas veces a mí, por ejemplo, me provoca muchísima frustración el no poder transitar ese proceso de dolor durante años. Entonces, bueno, este acompañamiento que todavía sigo haciendo contigo, para mí ha sido de
enorme ayuda y un descubrimiento muy positivo en mi vida. Así que por eso tenía tanto empeño y tantas ganas de mantener contigo esta conversación, ¿no? Porque me parece importante cómo tú la estás desarrollando, cómo la estás trabajando. Y Jordi, supongo que compartes conmigo, si no, dime tu visión, cómo tú lo ves, pero al final es un poco lo que yo creo que como psicóloga he ido descubriendo a lo largo de casi 25 años de profesión, ¿no? Y es que nosotros tenemos que poner a la persona en una posición de responsabilizarse de su historia y de su vida. No podemos pretender, aunque a veces es necesario hacer un acompañamiento un poquito más mentorizado porque la persona en ese momento lo requiere, pero qué importante, ¿verdad? Darle a la persona el valor de decir, oye, es tu historia, es tu vida, yo estoy aquí para ayudarte, para acompañarte, pero la idea es que tú te sientas capaz y pongas en valor y te responsabilices de lo que tú puedes hacer en este proceso, ¿no? Como por ejemplo en el caso del dolor. Absolutamente, Karina. Yo en este análisis que haces, que comparto al 100%, ¿no? Porque además es el modelo de salud en el que estamos intentando trabajar cada vez más profesionales, que es volver a devolver a la persona al centro del protagonismo de su historia, ¿no? Porque solamente los cambios significativos van a resonar cuando tienen sentido en la historia de cada persona. Yo desde esta perspectiva tiendo siempre a, por supuesto, decirle a la persona que tiene que ser responsable de su propio trabajo, pero también les hago ver que ellos no son los responsables de cómo el modelo médico tradicional o el modelo de salud tradicional se ha erigido como el experto en la salud de las personas y en la historia de las personas. Y eso ha condicionado mucho que muchas personas, incluso a la hora de hablarte de su dolor, lo hagan ya desde una perspectiva sesgada porque esperan que haya un profesional que es el experto en su salud, Eso que es. tiene que decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y eso forma parte del modelo social. Entonces, muchas veces las personas vienen a contar su historia y lo primero que te dicen es, cuando acabamos la primera visita, la primera conversación, el primer contacto, te dicen, es que a mí nunca me habían dejado hablar de lo que a mí me interesa, no de lo que al profesional le interesa, porque al final el modelo clásico lo que hace es, necesita etiquetar, necesita diagnosticar, porque necesita aplicar un tratamiento estándar para esa etiqueta. Y eso, yo creo que tú en psicología lo habrás visto y estarás de acuerdo conmigo, pero en el caso del dolor es que es una de las mayores, de uno de los mayores fracasos. ¿Por qué? Porque Claro. si hablamos de que el dolor es una experiencia subjetiva y es una experiencia absolutamente individual, que viene marcada por factores sociales, por factores educativos, por factores culturales, por factores individuales de la propia historia de la persona, o dejamos que la persona exprese la historia como a ella le resulta importante y la ponemos en el centro de la atención, o va a ser muy difícil que podamos encontrar la significación de las acciones que devuelvan a la vida significativa a esa persona. Y hay algo que me gusta mucho de cómo lo planteas y es el dolor persistente lo que hace realmente es corta el flujo de la vida, vamos a decirlo así, aborta proyectos vitales, las personas sienten que su vida va perdiendo espacio de significación y por tanto al final lo que acabamos diciendo es si realmente muchas veces no podemos hacer nada para que el dolor esté o no esté, pero lo que sí que podemos hacer es hacer la vida otra vez grande. Sí que Eso podemos hacer otra vez la vida un espacio significativo. Y en una vida significativa, aunque el dolor siga estando presente, ese dolor tiene menos trascendencia, tiene menos importancia, su sufrimiento pesa mucho menos. es. Y al final, cuando decidimos ayudar a una persona a que vuelva a conectar con su identidad perdida o con su nueva identidad, si la tiene que construir, y es volver a devolverle significación en su vida, es su vida la que es importante, no es la nuestra. Yo no puedo decirle a una persona, esto es lo que es importante para ti, tienes que hacer esto. Lo que tenemos que ayudarles y acompañarles es a descubrir las estrategias y las formas para que ellos decidan voluntariamente cuáles son los espacios de su vida que tienen valor y que quieren volver a recuperar. Porque solamente entonces la acción repetida se convertirá en hábito, que es cuando yo vea que lo que hago
me representa para vivir la vida de acuerdo a mis propios valores, ¿no? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, primero en el modelo psicológico en el que tú llevas trabajando tanto tiempo, y por tanto decir que en el dolor estamos intentando hacer exactamente eso que estás diciendo, devolver a la persona al centro de acción, porque verdaderamente es quien se tiene que sentir importante. Y luego hay un segundo factor, ¿no? Que viene un poco de los nuevos modelos del coaching, que todo esto sabes tú muchísimo más que yo, que es vamos a centrarnos en las fortalezas, vamos a centrarnos en lo que ya tienes, vamos a centrarnos en las herramientas que ya has utilizado en tu vida para transitar situaciones complicadas. No hay que inventar nada, no tienes que transformarte en otra persona. Todo lo llevas dentro. Lo que pasa es que el dolor te ha desconectado de ello. Ah, Entonces, es tan bonito cuando una persona ve que lo que tiene que hacer es reconectar con todo eso y no tiene que ser otra persona ni centrarse en las debilidades, ¿no? Ni en lo que no ha hecho bien. Es que todo eso al final emocionalmente es una losa que no ayuda a poder ver el futuro desde una perspectiva más favorable. Entonces, mm, creo que un segundo factor importante es vamos a centrarnos en las fortalezas que todas las personas tenemos, porque somos únicos, exclusivos y maravillosamente irrepetibles. Y eso es porque hemos ido desarrollando una serie de estrategias vitales. ¿Por qué no utilizar todo eso a favor de la recuperación en vez de decir a la persona todo esto que has hecho no ha servido para nada y desde un mensaje además muchas veces muy derrotista, ¿no? sí, sí, wow. Cuántas cosas importantes acabas de comentar, Jordi. Por un lado, lo que decías, ¿no? Porque yo hablaba de responsabilidad, pero tú has hecho una puntualización que es muy importante y es cómo nosotros realmente estamos sesgados por lo que social y culturalmente nos han ido comentando. Y es donde aparecen una serie de creencias, ¿no? Y también nosotros desde la psicología decimos la profecía autocumplida, porque claro, yo pienso una cosa sobre mí, tengo una idea sobre lo que yo soy y sobre mi dolor, he creado un concepto y evidentemente actúo en función a eso que yo pienso, con lo cual lo que hago es reforzar que eso se siga produciendo de esa forma. Estoy cumpliendo de nuevo, autocumpliendo esa profecía, ¿no? Y eso tiene que ver con esta parte de qué creo yo y que ese modelo ha venido extrapolado o ha venido asignado a mí desde también desde la forma en que nosotros entendemos o hemos entendido la parte cultural de la medicina, como el paciente solamente espera que el experto sea el que le dé la solución a su problema y yo pues utilizamos una serie de etiquetas para realmente intentar descubrir y desde ahí nos cerramos muchísimas puertas que no estamos viendo. No porque no seamos responsables, sino porque nadie nos ha dado la posibilidad de abrir esas otras puertas, ¿no? Por eso es tan importante esto que tú estabas comentando. Al final, esa responsabilidad no es solamente de la persona que acude con el proceso de dolor, sino de toda la sociedad en general. Las personas que nos dedicamos al cuidado de la salud es muy importante que estemos, que tengamos esas inquietudes, que seamos curiosos, que queramos seguir formándonos y aprendiendo si hay otras formas de acompañar y de ayudar, como tú dices, a las personas en su proceso y que al final no se trata de que la persona me cuente lo que yo quiero escuchar, sino al contrario, que la persona yo le dé el espacio, como decíamos antes, de seguridad psicológica para que se exprese. Y a partir de ahí yo voy a ser mucho más capaz de ayudarla porque me va a decir exactamente qué es lo que siente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y evidentemente vamos a hacer un trabajo mucho mejor y mucho más acertado, ¿no? Y luego comentabas la parte del autoconocimiento y desde el punto de vista de trabajar, hoy sabemos, ¿no? Lo hablamos muchísimo en psicología también, el diálogo interno que tenemos con nosotros. Cuanto más nos enfocamos en la parte limitante de nosotros, más en las debilidades y no en las fortalezas, todo eso me está revirtiendo negativamente para que yo no me sienta capaz de hacer frente a la situación. Sin embargo, si yo me enfoco más donde están mis fortalezas y también trabajo ese diálogo para convertirlo en algo positivo, y ahí aparece una palabra que para mí es muy importante y que muchas veces nosotros cuando la llevamos al español la traducimos mal, ¿no? Es la autocompasión.
La Mm. autocompasión es el autocuidado, es el hablarnos bien a nosotros, es el querer hacer algo por nosotros y no desde porque me sienta mal, porque un día tenga menos energía, porque me sienta que tengo mucho dolor. Encima no fustigarme porque me sienta así, sino todo lo contrario, ¿no? Cuidarme, mimarme, hablarme bien y resulta que cuando yo empiezo a trabajar en ese diálogo interno conmigo, voy cambiando cómo me voy sintiendo y voy mejorando en ese proceso. O sea, hay muchos factores que no es solamente diagnosticar o hacer un tratamiento X, hay muchísimos recursos internos que tenemos las personas y que no conocemos y por eso no los trabajamos o no los llevamos a la práctica, ¿no? Entonces es una maravilla que desde diferentes profesiones como la tuya, Jordi, que además te sientes invalidado cuando sufres de un dolor persistente que lleva contigo mucho tiempo y ya no sabes qué hacer con él, de repente te abren la puerta a diferentes cosas. Mira, yo te comento, por ejemplo, que hace pocos días, el domingo, eh, me levanté desde por la mañana y sentía el cuerpo como más, con más rigidez, ¿no? Tenía esa sensación de, bueno, de rigidez, no me sentía, no me veía en ese momento con la fuerza o con la energía suficiente para hacer un entrenamiento como me había propuesto por la mañana. Pero claro, como hemos trabajado juntos y ya tengo otros recursos, en ese momento cuando ya pasó un poquito de tiempo, digo, pues lo que voy a hacer es bailar un rato. Que O sea, me voy a poner un poco de música y me voy a poner a bailar y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues la sensación es sumamente agradable, de repente el cuerpo empieza de nuevo a fluir, es como si reconectas, esa es la otra palabra que quería recuperar de lo que has dicho, ¿no? Reconectas de nuevo contigo, dejas que todo fluya y no pasa nada. Si no puedo no puedo coger hoy la kettlebell, que era lo que en principio tenía previsto, no pasa absolutamente nada. Pero aún así voy a seguir moviéndome. Bueno, pues evidentemente al rato estaba muchísimo mejor. O sea, ¿qué hubiese hecho yo en otro momento antes de este trabajo que hemos estado haciendo juntos? Pues posiblemente el domingo hubiese estado mucho más pausada, mucho más tranquila, porque encima además hacía un día que acompañaba para estar así, estaba lloviendo, era domingo, o sea que todos los factores a mi alrededor eran como decir, bueno, pues no, hoy no te mueves, te tumbas un ratito en el sofá y va, ¿no? Pero para nada, o sea, estuve desarrollando ese movimiento que en ese momento es el que yo sentía que mi cuerpo me podía permitir y cada vez me sentía con más fuerza, con más energía, con más ánimo. ¿Y por qué cuento esto? Porque creo que muchas veces hablamos desde la teoría, pero tenemos que hablar desde nuestra propia experiencia. En tu caso, Jordi, porque tú tratas diariamente con personas con dolor persistente y estás viendo cómo es de importante que las personas cuenten su historia para trabajar en su proceso. Y yo puedo hablarlo incluso desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia personal, de estar casi 15 años con un dolor persistente que me había coartado muchas cosas de mi propia vida. O sea que es importante entender las cosas desde la propia experiencia de cada uno, ¿verdad? totalmente. Y solamente si se entienden desde la propia experiencia es donde podemos empezar a darle sentido, ¿no? Si me permites coger tu caso, yo recuerdo cuando estábamos hablando en el primer contacto, ¿no? Que te pregunté qué es qué es algo que el dolor no te permite hacer con Sí, normalidad y que te gustaría recuperar y me dijiste bailar. Y sí, al final cuando empezamos a diseñar las estrategias, ¿te acuerdas que había un elemento que era el manejo de una carga? Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un manejo de la carga bailando? con baile. Que no tiene nada que ver con el concepto tradicional que uno pensaría que tiene que mover una carga. Eso es, ¿Y qué pasa cuando te pones a bailar? Pues que reconectas contigo, eso es. pero tiene que ser contigo, no conmigo. ¿Por qué te voy a decir yo, no, pues tienes que coger este kettlebell y tienes que hacer 4 series de 10? ¿Pero qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no resuena en ese momento en un No, espacio donde tú puedas reconectar. Es más, probablemente esas 4 series de 10 repeticiones del kettlebell pueden reactivar un poco los patrones de protección porque el organismo ha entendido por una serie de creencias y aprendizajes que ese movimiento es altamente peligroso. Entonces lo llevamos a un espacio de fluidez. Pero para yo poder saber
qué es lo que te reconecta, te tengo que escuchar. Es que no hay otra manera. Tengo que saber qué es lo que a ti te emociona hacer. A partir de ahí, y esto si quieres nos metemos un asomo en la estructura de cómo funciona nuestro cerebro, en el momento en que conectas con áreas donde vuelves a recuperar ese flow interno, aparece un fenómeno maravilloso y es que nuestro córtex prefrontal, que es el de la creatividad, el de explorar, se vuelve loco, le encanta, porque ve otra vez una perspectiva de poder buscar estrategias para reconectar con ese yo perdido, ¿no? Y sabemos que el córtex prefrontal, que va muy relacionado con la creatividad, está muy inversamente relacionado con la amígdala, que es el miedo. Es decir, el miedo no te permite ser creativo, el miedo no te permite explorar. Entonces, que tú en ese momento te levantas por la mañana, tienes una serie de sensaciones, de rigidez, que tengas la creatividad, que tengas la flexibilidad para poder decir, bueno, pues si no puedo hacer lo que tenía pensado, voy a adaptarme a las condiciones en las que estoy hoy, voy a buscar mis propias estrategias y voy a trabajar el movimiento desde otra perspectiva, porque al final la clave es moverse. Y unos días me podré mover de una manera y otro día me podré mover de otra, porque si no estamos entrando en que tenemos que tener siempre un plan perfecto, que si no se cumple a rajatabla, de alguna manera es como que me estoy frustrando y me estoy sintiendo culpable. Y eso no tiene ningún sentido, porque la vida cada día es de una manera, cada segundo que pasa somos diferentes. Entonces, tener esa capacidad de flexibilidad es tan importante para entender que no se trata tanto de hacerlo bien, sino simplemente de hacerlo. ¿Y hacer qué? Así. Lo que hoy estés en las mejores condiciones de hacer. Y hay una frase que yo repito muy habitualmente y me gusta mucho, y es cuando una persona te dice, es que tendría que haber hecho más, me siento culpable. No, no tendrías que haber hecho más. Hiciste lo mejor que pudiste en las circunstancias en las que estabas, con la información y con los medios que tenías. Y si eso lo has hecho, ya has hecho la mejor opción. No se trata de cuánto haces, sino simplemente de hacer. Y adaptarse y mostrar adaptabilidad y creatividad significa que hay un, insisto, córtex prefrontal que está explorando posibilidades. Y cuando un organismo siente ganas de explorar es porque el miedo se está haciendo pequeño. Pero para eso hay que conectar con la esencia de lo que tú necesitas para volver a sentirte que estás en el camino de tu propia recuperación. Porque lo que a mí me resulta motivante para explorar, a otra persona no le supone. Luego, de nuevo, insisto, para cerrar el círculo, no es lo que a mí me interesa como Jordi que tú tienes que hacer. Es Karina la que tiene que tener la apertura, el espacio de confianza para poder expresar qué es lo que ella necesita para volver a sentirse conectada con su cuerpo. Y ahí es donde emergen y aparecen todas las oportunidades, todas. Entonces, al final, tú lo acabas de decir de alguna manera, eh, las opciones de trabajo están en ti, ya están ahí, simplemente hay que tirar del hilo para descubrir dónde están. Y cuando uno es consciente de que lo que puede hacer está en sí mismo, el valor y la motivación crecen de una manera exponencial. Así es. Así es. Y además, exactamente como tú dices, ¿no? En el momento que yo me permito fluir y no soy rígida pensando, bueno, pues yo ya me ha fastidiado el día porque tenía pensado hacer esto y no me quedo rumiando esa contrariedad, porque al final es como yo uno mis expectativas a la realidad del momento presente. Cuanto Totalmente. menos expectativas yo tenga y más conectada al momento presente esté, y ahí cuando hablamos de aceptación, y esto es importante que quede bien claro, cuando hablamos de aceptación no estamos hablando de resignación, Ajá, sino de con esto, como tú decías, con esto que yo tengo ahora, ¿qué puedo hacer? claro. Voy a hacer lo que mi cuerpo me permita, voy a hacer lo que yo en ese momento pueda. Entonces ahí quitamos esa parte de miedo y empezamos efectivamente a investigar, a indagar, a Eso trabajar es. desde la curiosidad, con lo cual estamos expandiendo nuestra parte más creativa y más positiva y estamos quitándole hierro y le estamos quitando fuerza a esa parte más de supervivencia o de miedo, ¿no? Que todos Totalmente. tenemos. Y han dicho una cosa importante que trabajamos mucho también en psicología y es los tengo que o debería, Mm, que son tan que nos llevan al extremo, debería de,
tengo que... Si cambiamos esas palabras, porque las palabras al final crean una realidad, y si nosotros cambiamos esa palabra por quiero hacer, me apetece, me siento capaz, y empezamos a cambiar un poco el diálogo interno, como yo decía antes, estamos cambiando completamente esa realidad. Entonces estoy uniéndome, estoy acompañándome desde el autocuidado. Pues hoy Totalmente, quiero hacer un poco de movimiento, sin ninguna expectativa, claro. pero sé que el movimiento me va a sentar bien, me voy a sentir más sana, a mí el baile, por ejemplo, como tú sabes, es algo que, bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando bailamos subimos la energía y al subir la energía te sube el ánimo, entonces, bueno, pues todo eso hace que se conecten otras zonas de nuestro cerebro y también de nuestro cuerpo, ¿no? Pero qué Totalmente. importante, como tú decías, conectar con lo que somos en esencia, porque el problema, Jordi, es que vivimos demasiado desconectados de nosotros. Mm, O sea, no hay una buena comunicación, una buena conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Qué nos ha pasado desde tu valoración como persona y como profesional? ¿Qué crees que ha pasado por el camino para que como humanos hayamos desconectado tanto de nosotros mismos? Que nos está pasando evidentemente una factura enorme y se está viendo reflejado también en el aumento de personas con dolor, porque claro, ahí tendríamos que ver la parte, la base emocional que existe, porque al final el cuerpo lo que hace es expresar lo que la mente no se atreve a comentarnos. Entonces, claro. ¿por qué crees que hay esa tan importante desconexión entre cuerpo y mente? Bueno, yo parto primero de una perspectiva histórica y cultural, ¿no? Que es, esto viene de Descartes, ¿no? Del Sí, 1700, ¿no? La dualidad mente-cuerpo, ¿no? Mens sana in corpore sano, ¿no? Ahí ya en esa frase que ha sido tan icónica ya se establece que hay una parte que es el alma o la mente y otra parte que es el cuerpo, ¿no? Y luego basta ver un poco cómo se considera, cómo se ha considerado históricamente el cuerpo a lo largo de las diferentes etapas sociales, ¿no? Siempre se ha cultivado muchísimo más la parte, vamos a llamarlo así, intelectual, ¿no? Y se sí, le ha dado además a la parte intelectual, se le ha dado muchas veces una serie de prebendas por encima de la corporalidad, ¿no? Pero, pero si al final nos paramos a pensar, es que no hay nada, ningún elemento cognitivo o ningún elemento emocional, nada es posible sin un cuerpo. claro. Nada es posible sin un cuerpo donde poder sentir, ¿no? Y entonces hablamos de conceptos que llevan ya varios años dando vueltas, ¿no? Que es la cognición encarnada, que es la emoción encarnada, y es un esfuerzo muy grande que ha venido por parte de la filosofía, no nos engañemos. Aquí la ciencia tradicional no le interesa todavía demasiado que nos unamos holísticamente, y ahí está el modelo biomédico todavía tan latente, pero desde la parte de la filosofía y también en los años 70, un médico que se llamaba George Engel, que fue el que definió el modelo biopsicosocial, que empezó a decir que no somos partes diferentes, que no existe esta disociación, que de alguna Claro, manera lo que hemos hecho ha sido separarnos en partes para poder entender mejor esas partes y luego se nos ha olvidado otra vez unirnos para unirnos. darnos un sentido absolutamente global. Y ese sentido global, Karina, en mi lenguaje tiene una palabra que se llama persona. Es la persona que tienes delante, ¿no? Y entender a esa persona como una interacción dinámica constante de un organismo, a mí me gusta mucho hablar de organismo, ¿no? Para romper un poco esa dualidad cuerpo, porque ya en el lenguaje ya tenemos que si hablas de cuerpo, estás separando de mente. Y a mí muchas veces me gusta hablar desde una perspectiva más biológica esencial, que es como un organismo. Un organismo no tiene esa diferenciación en sí misma. Entonces, yo creo que es una especie como de constructo que ha ido haciendo el ser humano, que por cierto es la única especie que desde la perspectiva que a mí por lo menos me gusta manejar, tiene la capacidad de poder diferenciarse y separarse de sus propias dimensiones. Esto ningún animal de la naturaleza lo hace. Pero con esto de que tenemos este córtex cerebral que supuestamente nos hace tan evolucionados, y es cierto que en muchas cosas nos lo hace, también tiene una doble cara y es que nos ha llevado a poder fragmentalizarnos de nosotros mismos y al final acabar tan desconectados de lo que somos que a mí hay algo que me resulta alarmante y es
Tú te vas al currículum de la escuela y es mucho más importante que los niños sepan de memoria los mapas geopolíticos, que sepan muchísimo más de fórmulas matemáticas, de autores de literatura, que me parece maravilloso. Pero cuando toda esa parte de la cultura es prioritaria a entender cómo somos, qué somos como organismo, como emoción. No hay educación emocional en las escuelas. La educación física se ha convertido muchas veces en una educación deportiva. Entonces, hay una desconexión tan grande de querer conocernos más, que creo que también está detrás de intereses sociales y intereses económicos. No interesa que verdaderamente las personas seamos responsables y que conozcamos nuestra propia salud, ¿no? Hay un concepto que se llama alfabetización en salud, que es básicamente la información que tiene la gente para poder tomar decisiones valoradas sobre su propia salud. Bueno, pues no, los niveles de alfabetización en salud que tenemos son bajísimos. Sí. Y eso al modelo biomédico farmacológico le interesa. ¿Por qué? Porque cuanto menos sepamos de cómo funcionamos, menos capacidad de tomar responsabilidad y tomar decisiones sobre nuestra propia salud vamos a tener. Y ahí es donde se erige el modelo del experto biomédico, farmacéutico, que es el que te va a decir qué es lo que tienes que tomarte. Entonces, al final, yo vuelvo otra vez a lo mismo. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la sociedad. Y si lo piensas y te vas un momento y echas un vistazo a cualquier tribu aborigen del mundo, todas estas cosas no pasan. Están mucho más conectados con la esencia holística de lo que son y mucho más integrados en el mundo natural, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el ámbito científico ha traído muchos beneficios para la salud, eso no vamos a negarlo nunca, pero si el precio que pagamos es también que nos desconectemos de nosotros mismos, no sé hasta qué punto el precio en el futuro que vamos a pagar pagando va a ser mucho más grande. No sé si tiene sentido lo que he dicho. Tiene todo el sentido y además comparto contigo esa reflexión, ¿no? Porque si bien es cierto, y ahí creo que lo has comentado también muy bien, ¿no? Que esa capacidad de separar por partes ha permitido el avance, la evolución médica y el estudio dentro de la medicina de los diferentes aparatos y diferentes sistemas que tenemos las personas, eso no quita y no debe de hacernos olvidar que somos un todo, que somos una persona completa. Por tanto, todo está interconectado. No son cosas. El cardiólogo no puede estudiar el corazón sin saber qué le está pasando a esa persona en ese momento, porque no estaría haciendo un buen trabajo. Pero durante muchísimo tiempo, a nivel biomédico, a nivel incluso cultural, hemos desatendido el aprender a conectar con nosotros y es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿es importante estudiar las materias en el colegio? Por supuesto que sí, pero es muy importante que se eduque a las personas en el autoconocimiento, que sepan quiénes son, cómo se sienten. Tú hablabas de este analfabetismo, en la parte emocional pasa igual, o sea, no somos conscientes de nuestras emociones, no sabemos gestionar emocionalmente porque desconocemos lo que nos pasa e intentamos, si algo nos resulta desagradable, huir de ello. Y si es agradable, obtener más de ello, ¿no? Porque estamos muy desconectados de nuestro autoconocimiento. Entonces, para mí es una parcela fundamental. Es verdad que a veces en el proceso de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra profesión, pues nos permite indagar y conocer más. Pero qué importante sería que esta conversación que nosotros estamos compartiendo, traslade o se traspase al ámbito educativo, ¿no? Donde pasamos muchas horas, igual que en el ámbito profesional. En el ámbito laboral pasamos muchas horas y qué importante es dedicar un espacio de tiempo que las personas conecten consigo mismas, Total. porque van a ser mucho más capaces de hacer su trabajo. Tú ponías ante un ejemplo, Jordi, que es muy importante. O sea, qué interesante si yo sé cómo soy, para conectar más con mi parte creativa, ser más flexible y por tanto estar no tan conectada con mi parte de supervivencia o con mi parte del miedo. Por tanto, yo voy a aportar mucho más valor a mi trabajo. Qué Claro. importante es en el ámbito educativo, si yo estoy conectado con mis emociones y cómo yo puedo compartir y conocerme mejor, pues para desarrollar un trabajo más importante, más allá de aprender una asignatura. Sabemos que el aprendizaje está totalmente interconectado a la emoción.
Si no hay una emoción de por medio, no se produce realmente un aprendizaje. Por tanto, qué importante llevar todo esto al ámbito profesional, al ámbito educativo y que traspase más allá de que culturalmente hayamos creído o hayamos estado en un paradigma, porque al final esto es un paradigma, ¿no? Y ahora Totalmente. ya cada vez somos más, afortunadamente, más profesionales de muchísimas áreas, tratando de trasladar ese mensaje, ¿no? Que las personas somos un todo y que por tanto es importante conocer todas las partes, ¿no? Y que muchas veces se ha visto el cuerpo, tú decías antes el ámbito cognitivo, pues cultivar la mente, aprender cosas, tener, vale. Pero se ha visto el cuerpo solamente desde el punto de vista de la estética, de la parte física. Si yo he hecho deporte o he hecho algo a nivel nutricional, ha sido por verme mejor físicamente. Pero es que es tan importante esa conexión cuerpo-mente para el trabajo de una salud global que realmente somos y necesitamos hacer todo ese trabajo más allá del aspecto físico para conectar con nosotros y potenciar todo lo que en esencia somos, porque realmente cuando encontramos, es muy interesante, cuando se empiezan a encadenar todas estas áreas, cómo la persona de repente florece. ¿Eh? Hay un florecimiento absoluto de la persona, o sea, hemos empezado a trabajar, a nutrir la raíz de lo que somos y ahí el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos, las creencias que estamos desarrollando, ese diálogo interior que mantenemos con nosotros, nos hace marchitarnos o nos hace florecer. Y eso Totalmente. es el cultivo realmente del autocuidado. Qué importante todo esto que comentas. Y luego, fíjate qué interesante, decías lo de las tribus, que desafortunadamente cada vez quedan menos ejemplos en nuestra sociedad, pero cualquiera de nosotros lo podemos comprobar. Cuando vamos a la naturaleza, simplemente estamos en contacto con el mar o estamos en contacto con una zona de montaña, cómo nuestro cuerpo de repente empieza a equilibrarse todo, Claro, simplemente por estar ahí, en contacto con lo que somos, en claro. origen. Se siente en casa, se siente en casa. Eso es. Hay algo que me resuena mucho de lo que estás diciendo, Karina. Me venía una reflexión con respecto a esto, el tema de la educación. Fíjate en la siguiente reflexión, cuando a los niños en la escuela se les habla del dolor. Algo que les va a acompañar en muchos momentos de su vida, algo que va a ser una experiencia que van a tener que enfrentar durante muchos momentos de su vida, porque el dolor forma parte de la vida. Es que al final tenemos que ponernos filosóficos, pero es que es así. El dolor como experiencia es algo que está aquí para acompañarnos, es algo que tiene un gran valor. Cuando a los niños en su proceso educativo se les habla de, oye, mirad, va a haber muchos momentos en vuestra vida donde vais a tener esta experiencia que se llama dolor. Si nos empezamos a relacionar con ella desde una manera mucho más tranquila, mucho más positiva, aprendiendo también que en la vida las experiencias desagradables forman parte de la gran paleta de experiencias a la que nos vamos a enfrentar, pero si desde ya pequeños viésemos el dolor desde otra perspectiva y no la viésemos desde la perspectiva que culturalmente interesa que veamos, porque al final a la industria farmacéutica le interesa, y esto hay que decirlo abierta y claramente, le interesa que haya el concepto de dolor crónico. Cuantas más personas con dolor crónico haya, más feliz va a ser las empresas farmacéuticas dispensando sus medicamentos. Entonces, es verdaderamente un peligro para la riqueza de la empresa farmacéutica que el dolor sea entendido de otra forma y que las personas desarrollen estrategias de educación más comprensiva para poder afrontar el dolor que va a venir inevitablemente de otra manera diferente. No estamos hablando de el dolor que puede venir como consecuencia de diferentes enfermedades terminales o de procesos postquirúrgicos, que hay, de verdad, maravillosa la farmacología, pero el 90% de las experiencias de dolor que vamos a tener a lo largo de la vida, que se resolverían de una manera natural si no tuviéramos miedo, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué la mayoría de gente le tiene miedo al dolor? Ya no porque es desagradable, que en la mayoría de ocasiones lo es, sino por qué le tienes miedo, por qué cuando tienes miedo perdón, por qué cuando tienes dolor conectas con el miedo y lo que vas haciendo es vas haciendo tu vida cada vez más pequeña.
Y eso para mí tiene que ver con cultura, tiene que ver con que si tú le preguntas al 90% de la gente por la calle, le hiciéramos una encuesta y le dijéramos, oiga, el dolor, igual que la inflamación, ¿el dolor es bueno o es malo? La mayoría de gente te va a decir, es malo. Y si tengo dolor, tengo que hacer cualquier cosa para abortarlo necesaria y obligatoriamente. Luego se ha planteado el concepto de la guerra contra el dolor, ¿no? Y tú hablabas antes de algo muy importante, que son las palabras. Y tú sabes muy bien como psicóloga que ante una situación de guerra lo que hacemos es ponernos en la alerta. Nuestro organismo entra en un estado de absoluta protección y defensa. Por tanto, si el lenguaje que utilizamos es la guerra contra el dolor, en vez de entender el lenguaje del bienestar, lo que estamos haciendo es cada vez que tenemos dolor, nos ponemos en una situación de mayor amenaza. Y, qué curioso, o no tan curioso, que entonces el dolor normalmente suele ser mucho más intenso. Luego, Claro, tenemos que mandar un mensaje de que tenemos que empezar a ver el dolor de una manera diferente. El dolor es una oportunidad de crecimiento, si lo sabemos entender desde la compasión que tú muy bien decías y desde la aceptación. Acepto que este dolor está aquí conmigo, pues porque quizá lleva tanto tiempo que se ha convertido casi en un hábito, pero yo lo que voy a hacer es acompañarme con este dolor para volver a reconectar con las experiencias de mi vida que he ido perdiendo a través de la creatividad. Y para eso la palabra clave es miedo. Y por eso tenemos que explorar esos miedos. ¿Por qué tienes miedo al dolor? ¿A qué te conecta el dolor? ¿Qué experimentas en tu imaginario emocional cuando sientes dolor? Y esas preguntas no se suelen hacer. Y es lo que nos conecta con qué significa esta experiencia para ti. Pero es que desde pequeños ya educamos a los niños a que el dolor es algo nefasto, es algo malísimo y hay que huir de él y plantearle una guerra sin cuartel. Claro, así cuando somos adultos no tenemos ningún tipo de estrategia para afrontar el dolor de una manera positiva y constructiva, ¿no? absolutamente, absolutamente. Y además, a poco que hay personas, ¿no? Que por poco que te duela algo, corriendo acudes a alguna pastilla o algo que me quite rápidamente esa sensación, cuando el dolor existe y vive con nosotros porque ha servido para traernos hasta aquí que sigamos vivos a día de hoy, ¿no? Si yo no sintiera dolor al quemarme, evidentemente seguiría quemándome sin hacer absolutamente nada por Claro, evitar esa situación. Entonces el dolor no solamente es que es algo natural y sano, sino que aprender, como tú dices, sobre el dolor nos invita a darnos la oportunidad quizás a que no se haga algo que tenga una situación o cree una situación tan limitante a lo largo de nuestra vida, claro, ¿no? Así que, claro. bueno, has dejado preguntas, Jordi, me parece que son todas súper interesantes. Me gustaría para cerrar esta conversación simplemente que compartieras con nosotros una última reflexión de aquello que hemos estado hablando como a modo de resumen, puede ser una frase, como te resuene más, para que quede un poco claro eso que hemos estado tratando, qué significa el dolor y cómo podemos trabajarlo, transitarlo y que no nos limite, como tú decías antes, ¿no? Que podamos ampliar nuestra vida. Yo supongo que la frase ya que me pides un titular, Karina, que me parece muy bien, un resumen, eh, te diría algo que creo que en algún momento tú y yo también en nuestras conversaciones, en nuestros procesos juntos, ¿no? Hemos hablado alguna vez, y creo que es algo que podría decir que es un denominador común a la gran mayoría de personas que acaban sufriendo un proceso de dolor persistente. Y la frase sería, eh, intentando controlar el dolor ha acabado controlando mi vida. Y por Mm, tanto, quizá la respuesta no sea poner tanto el foco en el dolor, sino poner el foco en volver a hacer de la vida un espacio significativo de crecimiento. qué bueno, me encanta. Me encanta, pues quedamos ahí con esa frase que me parece fantástica a modo de resumen de todo lo que hemos estado compartiendo, esta interesantísima conversación. No sé si las personas que nos acompañan nos quieren hacer alguna consulta. Yo, si a ti te parece bien, si nos quieren Pues la dejar consultaría, alguna consulta, por alguna supuesto, pregunta, y si no, pues será vamos un a placer. dejar, como hemos dicho, grabada esta conversación, que luego también compartiremos en el canal de YouTube. Un placer. Si hay alguien que mientras que nos comenta o nos consulta algo, un placer, Jordi, trabajar contigo, trabajar gracias, como te decía, a que Noé todavía no, nos conectó y en ese momento que yo le comentaba a Noé cuál era mi situación, es decir, no puedo seguir
trabajando el ejercicio como lo estoy haciendo, porque el dolor me vuelve a frenar en mi vida y bueno, esa posibilidad de conocerte ha sido de verdad súper importante para mí. Ha sido un proceso y estamos todavía trabajando en ello, así que enormemente agradecida. Y bueno, si no hay ninguna cuestión, no nos quieren hacer alguna pregunta, esto se va a quedar grabado, como hemos dicho. Ha sido una conversación sumamente interesante. Enhorabuena por el trabajo que haces, Jordi. Gracias. Animo a que cada vez más personas lo puedan conocer y que podamos de alguna forma salir de esa creencia, de ese paradigma y ayudarnos. Mira, por aquí me parece que nos hacen una pregunta. ¿En algún momento habéis intentado llevar estos temas a los coles? Jordi, no sé si en tu caso, yo sí he trabajado un poco el tema de la inteligencia emocional, aunque mi área de trabajo es más la empresa, pero sí trabajo la parte de inteligencia emocional con adolescentes sobre todo y también lo he hecho en alguna ocasión con niños. ¿En tu caso, Jordi? En mi caso yo no he tenido la oportunidad de hacerlo de una manera formal. Sí que en un par de ocasiones algunos compañeros me han pedido pues que fuera, bueno, pues a las clases de sus hijos, ¿no? A dar pues alguna pequeña charla, que más bien eran juegos para que entendiesen el dolor de otra manera. Pero sí que ahora está habiendo un movimiento muy interesante. Se están empezando a publicar libros tipo cómic, donde explicar a los niños de una manera muy amena qué es esto del dolor, ¿no? Entonces, está habiendo una profunda sensibilización con respecto a lo importante que es que desde bien pequeños los niños empiecen a tener una información, los niños y las niñas empiecen a tener una información del dolor mucho más tranquila y mucha más conciliadora con lo que somos, ¿no? Entonces, me consta que está habiendo cada vez más intervenciones educativas para que en las bases educativas todos estos conceptos del dolor pues vayan calando ya desde pequeños de una manera mucho más natural. Y desde luego es algo que me encantaría poder hacer. Lo que pasa es que muchas veces por el propio tiempo y por la dedicación mía profesional me quedaría poco espacio para hacerlo, pero desde luego sería un lujazo poder Sí. trabajar con los niños, porque si hoy creamos niños más seguros con el dolor, sin duda estamos creando adultos que cuando sean más mayores tendrán muchas más herramientas y capacidad para Eso es. transitar estos procesos de dolor pues de una manera mucho más tranquila y serena, ¿no? Que yo creo que es la clave para evitar el sufrimiento asociado al dolor. Sin duda, le vamos a ofrecer recursos y al final estamos nosotros dando esa posibilidad de saber que a nivel interior nosotros podemos trabajar desde muchas herramientas y conectamos de verdad con nosotros y vemos las cosas como que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Así que efectivamente muchas veces por tiempo, pero qué interesante poder hacer charlas didácticas en colegios e incluso también en universidades, en algunas áreas de trabajo, para que esto vaya calando más. Pues Jordi, muchísimas gracias. Ha Gracias sido un a placer ti. enorme Gracias a poder ti. compartir contigo. Seguramente que tendremos oportunidad y ocasión de volver a conectarnos y a seguir compartiendo. Así que un Será un lujo de placer. verdad compartir esta conversación. Te mando un beso y un abrazo y dejamos esta conversación grabada y agradecer también a las personas que nos han ido acompañando a lo largo de este directo que han querido estar con nosotros también. Muy bien. Yo quería agradecerte a ti, Karina, la oportunidad de estar aquí, ya no solamente por tu espectacular proyecto, sino también por decir aquí y con la gente que nos está escuchando el verdadero placer que ha sido y que es trabajar contigo. Porque vuelvo a insistir, cuando te dejas impregnar por la historia de las personas, que son historias maravillosas, el crecimiento que uno siente en su interior, con creces, supera cualquier otra, digamos, remuneración de cualquier otro tipo. Entonces, ha sido trabajar contigo un auténtico espectáculo. La manera en que has integrado los conocimientos, la manera que me has enseñado a mí también a cómo desde tu perspectiva, desde la psicología, cómo le has ido dando sentido a todo, ha sido una experiencia también única y maravillosa. Así que yo también te tengo que dar las gracias a ti por la maravilla que ha sido y que es estar a tu lado en este proceso tuyo, que también ha servido para enriquecerme y para hacerme crecer a mí. Pues muchísimas gracias. El agradecimiento y el cariño y la admiración es absolutamente mutua. Así que de verdad, un abrazo a Panamá, que nos están escuchando desde allí, personas Sí. que se han unido con nosotros. Muchas gracias también por acompañarnos.
Y seguimos compartiendo conversaciones para mejorar en nuestro bienestar, cuidar de nuestra salud y darnos cuenta que nosotros como personas podemos y tenemos muchos recursos internos. Así que muchísimas gracias, Jordi, por acompañarnos. Un abrazo enorme. Gracias, Karina. Un beso y un abrazo muy Cuídate, fuerte. Y gracias a todos por habernos visto. cuídate.